Buenas, bienvenidos y bienvenidas. Esto es McKinney. Buenos días, buenas noches. Esto es según. Si estamos en Santo Domingo, si usted está en Santo Domingo, les doy las buenas noches. Si está en los Estados Unidos, pues muy buenos días. ¿Pero de qué se trata? Bueno, ocurrió. Veníamos observando, finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como el líder del mundo libre. Eso lo sabe todo el mundo. Luego venció al socialismo real, el gran líder, incluso el paradigma de la democracia de gran parte de Occidente, el hermano mayor de los países latinoamericanos. Pero las cosas fueron cambiando, llegó la globalización, Estados Unidos comenzó a cambiar, hubo un descuido, comenzaron a fallar las instituciones básicas de la democracia occidental y ocurrió, Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos. Hasta ahí las cosas eran terribles, hasta que llegó un día en que las hordas del presidente Trump hicieron lo que no se ha visto en República Bananera alguna, el asalto masivo al templo más alto de cualquier democracia, que es el Capitolio, el Congreso. Y ocurrió lo que ocurrió, gracias a Dios las cosas se van encaminando, el presidente es Joe Biden, pero resulta que tenemos que hablar de esta realidad y yo he pedido a dos buenos amigos, mejores analistas de estos temas, con gran experiencia a pesar de su relativa juventud, que me ayuden a entender no solamente qué ha pasado en la sociedad norteamericana, sino cómo llegamos hasta aquí. Porque ya creo que hicimos otro programa donde yo preguntaba, ¿cómo puede ser que Donald Trump es presidente? No, es que ahora es peor. Y hay 73 millones de norteamericanos que dicen, no, fue que lo engañó, 73 millones. Antecedente, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? Por favor. Inicie usted, profesor, gracias. Por favor. Claro. Miren, yo pienso que la mejor forma de poner en contexto el acontecimiento que tú narras es haciendo un análisis de cómo el sistema fue haciendo metástasis. Porque no es un elemento nuevo, es la acumulación de acontecimientos que se tradujeron en una acción propia de una república bananera. Ahora, ¿qué ha pasado en el sistema político norteamericano en los últimos tiempos? Han existido intentos de outsiders que de una forma u otra han resquebrajado el esquema. Jesse Ventura era la versión Jack Veneno en Estados Unidos y se presentó a una gobernación y ganó. Rose Perot de una forma u otra provocó con su candidatura independiente que Clinton ganara las elecciones. Ahora, ¿cuáles elementos se han adicionado a esa mecha del conflicto social? Un sistema electoral caduco que ha traducido en los últimos procesos victorias presidenciales que no se corresponden con el voto, caso Gore, caso Hillary, pero sobre todas las cosas, cómo los elementos fundamentales del proceso de confrontación interna en los Estados Unidos han reproducido un esquema propio de la construcción del Estado norteamericano, la guerra de secesión. Fíjense cómo la carga de carácter racial jugó un papel determinante en este proceso, a tal punto de que en la historia de los movimientos sociales en los Estados Unidos en los últimos 50 o 60 años, la construcción era sobre la base de corrientes discriminatorias que se radicalizaban. Luther King, Malcolm X, Black Panthers, pero ahora tenemos una construcción electoral del radicalismo conservador, es en la otra dirección. Y eso, sin lugar a dudas, ha transformado las reglas de la democracia, con un inconveniente. Y es que más allá de nuestras visiones y nuestras pasiones, esas son expresiones electorales que hay que tomarlas en cuenta, porque en los aspectos fundamentales de la vida norteamericana van a jugar un rol. La salida de Trump no implica un borre de esos valores. Claro. Miren, yo solo lo pongo sobre la mesa para una discusión. Sobre aspectos esenciales en los próximos 4 o 5 años en los Estados Unidos, todo ese desmonte de una revolución conservadora que no comenzó ahora, comenzó con Newt Gingrich hace 20 y tantos años en los Estados Unidos, va a implicar que aspectos esenciales del debate público, que tienen un impacto en todo el mundo, sean fundamentales. Lo pongo sobre la mesa.
¿Ustedes se imaginan que la administración del presidente Trump, mediante una acción administrativa, impedía que gente de origen trans perteneciera al ejército? ¿Ustedes se imaginan que una decisión puramente administrativa impedía en los Estados Unidos, señores, un acontecimiento sin precedentes? Y lo quiero recalcar y martillar. Claro. Que personas que vienen de países como Libia, Mosul, por su origen, estaban impedidos de llegar a los Estados Unidos. Y otra que es la carga que sí va a tener materia de debate a mediano y largo plazo, el tema de DACA, que es una iniciativa migratoria que el simple hecho de que tengamos ya a un ministro de Interior y Policía que es jefe de la política migratoria, Alejandro Mayorkas, que fue el arquitecto del concepto DACA, pone sobre la mesa la posibilidad de que 11 millones de ciudadanos estén sometidos a procesos migratorios. Ojalá este ejercicio aquí que tú nos planteas nos ponga en perspectiva no solo el acontecimiento, sino hacia el futuro inmediato, cómo eso va a trastornar las reglas de la democracia para Estados Unidos y para el mundo. Lo extraño es que tú estás mencionando los Estados Unidos de siempre, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, todo este tipo de cosas, ¿no? De repente las cosas han cambiado. Ricardo, ¿de qué manera se explica que el que se haya pasado del extremo al otro extremo que nos señala Guido? Porque es que ese país que iba adelante, ¿sabes? Imagínate lo de trans, ¿qué es eso? El respeto a los homosexuales no es cosa de ayer en la sociedad estadounidense, California, ¿no? De repente esa sociedad cambia, pero también, aunque ganó Biden, es una sociedad, y te lo pregunto, realmente dividida. Completamente dividida. Es peligroso. Altísimamente polarizada, tal vez incluso más polarizada que a finales de la década de los 60, cuando aquellas batallas raciales y el elemento de la guerra de Vietnam se combinó para enardecer la sociedad norteamericana. Yo agregaría a lo que ha aportado Guido ya lo siguiente. La elección de Donald Trump como presidente fue un efecto de cola directo de la elección del primer presidente afroamericano en los Estados Unidos. El movimiento político que Trump construye, no necesariamente con una estrategia clara desde el primer día, sino que fue surgiendo orgánicamente, se monta sobre una crisis identitaria que existe en Estados Unidos hoy en día. Estados Unidos va camino a ser un país mayoritariamente de minorías y existe una clase caucásica conservadora que se resiste a ceder a esa nueva realidad. Esos que se resisten a ceder a esa nueva realidad se han radicalizado y son los que fundamentalmente constituyen la base de apoyo del movimiento Trump. Es decir, Trump no es producto de un planteamiento político o ideológico que resulte novedoso. Trump simplemente es la imagen de un movimiento identitario que se resiste a que su Estados Unidos, el que ellos conocen, les sea quitado por los Obama y por los Jennifer López y por las nuevas minorías que pronto serán mayorías, ¿verdad? Esta polarización, sin embargo, esta nueva polarización se debe a dos elementos fundamentales y uno de ellos lo tocó el presidente Biden ayer en su discurso de toma de posesión. Lo primero, el efecto o la práctica que se ha tildado como el gerrymandering, ¿verdad? ¿En qué consiste esto? Cada 10 años los distritos electorales en Estados Unidos son rediseñados, geográficamente rediseñados. Por un vicio que tiene la legislatura que contempla cómo se hace esta reestructuración o este rediseño, esta responsabilidad cae sobre los parlamentos estatales, el Congreso de cada uno de los estados. Esto quiere decir que cada 10 años el partido que domine ese Congreso tiene el derecho libre de dibujar un distrito electoral que le sea absolutamente, absoluto. Entonces, ¿qué trae eso como consecuencia? Que si yo soy diputado, representante del Partido Republicano, y me estoy presentando una elección por un distrito donde el 85% es republicano, yo no tengo incentivo natural a negociar nada con el Partido Demócrata. Entonces ahí se rompe el primer eslabón, ¿verdad?, que tiene que ver con esa, o que representa la cadena que tiene que existir para que la democracia sea funcional. El incentivo al consenso, a la negociación, a ponernos de acuerdo, porque siempre habrán posiciones encontradas. Entonces, esa es una primera realidad que se está dando. La segunda es esta, la forma en que hoy en día consumimos la información. Biden tocó ese tema en 3 ocasiones en el discurso toma de posesión. Decía, es importante que esta sociedad vuelva a reconocer la importancia de la verdad
y de los hechos. La verdad y de los hechos. No podemos seguir construyéndonos pensamientos, escenarios en función de hechos y de verdades que no existen, sino que son la creación de cada grupo. Mientras no tengamos un punto común de información y hechos, a partir de los cuales cada quien construya su posición sobre un tema en particular, será prácticamente imposible que se dé la avenencia que terminaría con reconstruir ese tejido social que está totalmente resquebrajado. Lo que nos lleva a otro problema y continuamos ahorita. Mi reflexión es que sin lugar a dudas, la señal que está dando la sociedad norteamericana es que el actor político que no conozca de los cambios andará muy divorciado del electorado. Nos lleva al problema de la libertad de expresión, en un momento donde esta está dirigida ya no por la censura normal de un Estado que se cuida y tiene su normativa para, ¿verdad?, para regir tal o cual cosa. No, 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 no. El mundo es el de Facebook y el de Twitter. Incluso se pone ya en evidencia que un empresario dueño de una cosa que se llama Twitter puede quitarle la libertad de expresión a un señor que, aunque sea impresentable, es un ciudadano, lo que trae una discusión que va más allá de Donald Trump, sino de la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto puede unos señores empresarios, dueños de esta cuestión, decirme a mí, por lo que sea, que yo no puedo tuitear? Porque podría ser, a ver, lo que se está tratando hace tiempo, en Europa está un poco más avanzado, que es lo de la normativa, entonces yo someto al juez y el juez toma. ¿Qué les parece a ustedes este drama de la libertad de expresión? Bueno, terrible. Lo que pasa es que el mundo de Guerra Fría se construyó en dos visiones: las políticas de libertad y la policía del pensamiento propia de las sociedades autoritarias. Este proceso democrático ha hecho lo que Vargas Llosa, con su genialidad, ha definido la sociedad del espectáculo. Entonces, los valores fundamentales de la democracia se construyen en los medios de comunicación. Y los políticos y la clase partidaria vive protegida y o sometida a esos esquemas. Los éxitos electorales en los Estados Unidos tienen una altísima carga de componente mediático. Por ejemplo, Trump se construyó en una plataforma estructuralmente mediática. Sí. Y lo lógico es que si él fue exitoso para la construcción de su éxito electoral, él entendiera que iba a diseñar desde el Estado ese tipo de política. No les resultó. Al final de la jornada, ¿cuál es mi reflexión? Yo creo que la sociedad norteamericana y el mundo moderno está consciente del nivel de daño que le ha generado la idea de la capacidad de manipular la información. Y por vía de consecuencia estamos volviendo a un punto común de racionalidad para que los valores esenciales de la democracia se construyan sobre bases ciertas. Sin lugar a dudas, los valores de la democracia en el siglo XXI son valores mediáticos. Y sobre esa base, cada quien, como un menú, asume que le conviene. Pero gracias a los rusos y al equipo de Trump, sabemos que se puede manipular eso de la forma más vulgar. Ya está lo de analítica. Claro. O sea, estamos ante un mundo donde esos grupos y esas redes sociales pueden cambiar la intención de voto de un electorado. Pero no solo eso, excúsame el incidente. Y cosas peores. Es que yo te puedo dar 3 referencias. O sea, es que nos convencieron que había que invadir Irán porque un tema mediático manipuló el acontecimiento. Es que nos dijeron que las políticas de higienización étnica de Milosevic valían la pena. Es que nos dijeron que había que invadir a Panamá por razones estratégicas. Es decir, es la construcción de una mentira que ha conducido a acciones de carácter política. Después que el acontecimiento se evalúa, tú dices, bueno, es falso. Ahora, este es el daño. Claro. Además, para ser justo con Trump, esto no es solamente entonces el asunto de un señor loco, que es el señor Trump. No, 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 esto viene de lejos, estos malos juegos. ¿Y hacia dónde entonces vamos, Ricardo Pérez Fernández? Yo agregaría esto, que el ejercicio de la construcción de la mentira que siempre ha existido, como dice Guido, lo que ha cambiado es que antes era un privilegio de unas élites. Hoy en día se ha masificado y democratizado. Ahora cualquiera, desde cualquier plataforma, te construye una mentira que solo el atractivo propio de esa mentira es capaz de predecirte hasta dónde llega.
porque las teorías de la conspiración que giran en torno a ese movimiento Trump son a veces impresionantes. Pero bueno, curiosamente ese será uno de los legados de Donald Trump. Donald Trump le quitó la tapa a un pomo que tenía que destaparse hace tiempo y tiene que ver con eso, la nueva forma en la que ejercemos como sociedades la comunicación y la interrelación entre unos y otros, que es fundamentalmente a través de estas nuevas plataformas. Mi opinión es que definitivamente eso requiere de algún tipo de control y regulación. No me preguntes cuál, porque no lo sé. No soy abogado y tampoco la imaginación me da para tanto. Yo creo que ni ellos lo tienen Claro, claro. pero yo confío en que habrán expertos en esta materia que por lo menos podrán proponer, ¿verdad? Sí. Y ver de qué manera nosotros encontramos ese punto común de partir las discusiones o de que el punto de partida de todas las grandes discusiones en las sociedades sean sobre la base de la verdad. Eso ayudaría mucho. Esto es más grave porque ahí entran los algoritmos que me colocan a mí cuando yo entro en mi página de Facebook, las noticias que esos algoritmos se dan cuenta que a mí el que me gusta es Trump. Entonces, todo eso precisamente, claro. Entonces, eso es sumamente peligroso. Sí, y forma parte de lo que tiene que regularse. Ahora, ya... Porque ahí llegamos a la posverdad. Yo estoy con Trump, me alimento en Facebook, por ejemplo, solo de noticias favorables a Trump, y a mí luego me pueden demostrar científicamente, con todas las pruebas del mundo. Sí. No, yo decía el otro día, sí, el problema de la posverdad es que lo que dice mi enemigo es mentira aunque sea verdad, y lo que dice mi amigo es verdad aunque sea mentira. Y así no hay pollo que llegue a gallo. Hay un sociólogo norteamericano que se llama Eli Pariser. En el año 2004, sí, antes de Twitter, antes de Facebook y todo, escribió un libro que se llama La burbuja del Internet. Un libro buenísimo, donde él ya describía este fenómeno. Él advertía que contrario a lo que se pensó idílicamente cuando el advenimiento del Internet, de que de repente, al todos tener tanta información, íbamos a ser más abiertos y tolerantes, lo que iba a suceder era todo lo contrario. Que ahora, por tener la posibilidad de filtrar y buscar solo lo que te interesa, los ciudadanos nos íbamos a encerrar cada vez más en nuestra propia burbuja de lo que creemos, de lo que queremos creer. Y en efecto, así ha sido. Entonces, me preguntabas ahorita hacia dónde vamos después de esto, ¿verdad? Yo te diría que el reto más importante y más interesante que este nuevo escenario plantea es al Partido Republicano. ¿Qué quiere el Partido Republicano? ¿Reconstruirse proyectando al corto plazo o proyectando al largo plazo? Si quisieran proyectarse al corto plazo, es decir, maximizar sus posibilidades de volver al poder, entonces tendrían que de alguna manera acomodar el fenómeno Donald Trump y tendrían que de alguna manera desplazar en ese espectro ideológico a todo el Partido Republicano hacia la derecha, porque ese es el momento actual. Ahora bien, si quisieran construir un partido que sea el reflejo y pueda estar en sintonía de la nueva sociedad norteamericana, entonces el reto es mucho más complicado. En el año 2012 fue la primera vez en Estados Unidos donde nacieron más niños hijos de padres no caucásicos que de padres caucásicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un par de años, como les decía ahorita, Estados Unidos va a ser una sociedad mayoritariamente de minorías. Entonces, ese partido republicano de hoy en día que Donald Trump tiene secuestrado no puede verse en ese espejo. La sociedad no lo va, la sociedad no compra esa postura ideológica de ese partido republicano. Y ya las señales están a vista de quienes las quieren ver. Los últimos 5 procesos electorales, presidenciales y congresuales, la votación popular, los republicanos han perdido los 5 de manera consecutiva. Ya aquí hay, digamos, una señal bastante clara. El partido mayoritario es el Partido Demócrata en Estados Unidos. Eso no se refleja en los resultados electorales por el sistema electoral del que comentaba Guido en inicio, que simplemente pues ya dejó de ser representativo para esa población y este nuevo sistema democrático. Pero digamos que esto está avisado. Está ya del Partido Republicano con qué perspectiva de tiempo quiere reconstruirse. Mira, la reflexión política. El Partido Republicano se desconectó de la nueva realidad social norteamericana. 1. Y en términos de la construcción de este imperio de mentiras, es una puja de quién impone su verdad con nuevas reglas. Mi reflexión es que sin lugar a dudas, la señal que está dando la sociedad norteamericana es que el actor político que no conozca de los cambios andará muy divorciado del electorado. Porque es un concepto que no me gusta usar, pero el término es melting pot. La sociedad norteamericana
se va diversificando de tal manera que el actor político que no puede interpretar ese abanico de diversidad no va a construir victorias electorales. Esa es la nueva realidad electoral norteamericana. Y la incertidumbre aumenta. Antes como que las cosas eran Definidas. había mayores Estables. certezas, Sí. ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Pero no quiero continuar. Tú sabes que comenzamos a pedir a los amigos que nos escriban Ok. sus preguntas, y entre una que otra, pues yo elijo una para ustedes. ¿Qué administración era más conveniente para Dominicana, la de Trump o la de Biden? Pregunta SM, no se identifica. No siempre Biden. Yo solo lo pongo sobre el contexto de dos elementos, el de la economía y el de la migración. En el caso de Alejandro Mayorkas, que es el nuevo ministro de Interior y Policía, jefe de la política de migración, automáticamente la primera orden ejecutiva impidió 11 millones de deportaciones, que va a impactar a la República Dominicana. Otro elemento, el hecho de que Janet Yellen sea la nueva ministra del Tesoro, eso significa automáticamente un paquete de 1.9 billones de dólares. Sí. Y eso va a significar, para que la gente tenga una lectura, al mes de mayo en la República Dominicana hubo un incremento de las remesas de 16% con respecto al año pasado. Es decir, los demócratas tienen mucho más sensibilidad sobre minorías y en ese paquete estamos los dominicanos. Uno de los puntos fundamentales, una de las primeras acciones en política exterior de la administración Biden será dar apoyo a toda América Latina, no solamente con conseguir las vacunas que sean necesarias para cada país, sino también en la logística que tiene que montarse para el suministro de estas. Carlos Manuel Espinal pregunta Sí. qué representaría para Dominicana en cuanto a la migración haitiana hacia nuestro país la flexibilización hecha por el nuevo presidente de USA o anunciada con nacionalizar los 11 millones, una buena cantidad de inmigrantes ilegales. ¿Esto cómo conecta? Es lo que quiere saber, si conecta esa flexibilización en la sociedad norteamericana con la flexibilización solicitada con la sociedad dominicana respecto a Haití. Y yo pienso que primero, Carlos Manuel Espinal, esa gracias pretendida por la sintonía. reforma migratoria que trata fundamentalmente esa realidad y esa problemática actual de esos 11 millones de ciudadanos, que la inmensa mayoría son hijos de inmigrantes que no conocen otro país, que no sea Estados Unidos. Nacieron allí, solo hablan inglés, no hablan ningún otro idioma. Eso de ninguna manera está vinculado con lo que ha sido tradicionalmente la visión norteamericana y de la inmensa mayoría de los países europeos en cuanto a la problemática República Dominicana-Haití. Eso no va a variar. Siempre Estados Unidos, sea una administración republicana o demócrata, va a pretender que la República Dominicana sea el actor preponderante en cualquier solución que tenga el tema haitiano. Desarrolla el actor preponderante. Que República por Dominicana favor. sea el protagonista de eso. O sea, que Eso nosotros... se puede traducir también como que se eche Haití en la espalda. Pero es que en Dominican Black People. esa ha sido la realidad. Y esa, Y vamos eso a ver. no tiene que ver con republicanos y demócratas. No tiene que ver con republicanos y Vea demócratas. qué vaina. Es un problema, o es un potencial problema, que ellos simplemente entienden que hay una avenida de solución que puede resultarle más conveniente. Ahora, la administración de Biden sí presenta una posibilidad que no existía con la última. Una capacidad y, digamos, apertura al diálogo y al planteamiento de realidades, de la realidad dominicana de cara a ese fenómeno, al fenómeno Haití y cómo pesa sobre nuestra realidad, que permitiría flexibilidades y probablemente también contaría con la colaboración de esa nueva administración para buscar soluciones que involucren a múltiples actores y que no solo se espere que la República Dominicana resuelva ese tema de manera Lo que pasa es que yo quiero unilateral. adicionar un elemento amargo. Sí. Y es que debo reconocer que frente a la agenda progresista y liberal que está en Washington instalada, el tema haitiano tiene una mayor capacidad de sensibilizar Sí, el diseño claro. de sus políticas y por vía de consecuencia, y le doy un consejo de buena fe al Servicio Exterior Dominicano, básicamente a la Cancillería, si no andamos rápido, Sí. si no tomamos medidas de precaución, podría volver el argumento de que la República Dominicana siga técnicamente cargando con un conflicto que necesita más del auxilio internacional y del Pero entendimiento. eso me dijiste Porque tú la a mí, Guido, batalla... hace más de 2 años en este mismo No, programa. tiene más tiempo diciéndolo. Sí, Me lo que pasa es consta. que... Aquí es me que, lo dijiste. mira,
nosotros tenemos mucha gente que entiende el fenómeno de la política norteamericana. De paso, tenemos hasta Diana Espaillat, para orgullo de todos nosotros. Lo que pasa es que la diplomacia dominicana siempre ha sido muy reactiva y no lee políticamente los acontecimientos en Washington para que no nos metan los goles que siempre nos meten. Claro. Y la recomendación actual es la siguiente: quien ha ganado es la franja liberal y progresista, que el tema de Haití los atrae en lo inmediato. El país más pobre del hemisferio, afectado por una crisis económica, y lo doy solo como adelanto. Si bien es cierto, tenemos personas cercanas a nosotros en Washington, eso pasa con la causa haitiana. Claro, nos salvará, ¿sabes qué nos salvará? Ahora, en estos primeros años, que cuando Estados Unidos tiene tantos problemas en la agenda doméstica, tienden a relegar a un distante segundo plano los temas de política exterior. Y eso podría mantener la situación de Haití, que ya nos resulta desfavorable, en una especie de limbo. Ahora bien, estoy 100% de acuerdo con esa visión. De hecho, recuerdo cuando la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que definía la nacionalidad dominicana, año 2013, ¿verdad? Ese era el momento, si no antes, donde la República Dominicana tenía que contratar un esfuerzo de lobbying permanente en Washington para atender este tema. Este tema siempre es, digamos, una bomba de explosiones recurrentes. Esto va y viene y seguirá siendo de esta manera. Un último punto. ¿Por qué también conviene no solo a los dominicanos, sino a América Latina este cambio de Trump a Biden? Bueno, resulta, muy inteligentemente, escuché al secretario de Estado, al que será el secretario de Estado, Tony Blinken, decir que uno de los puntos fundamentales, una de las primeras acciones en política exterior de la administración Biden será dar apoyo a toda América Latina, no solamente con conseguir las vacunas que sean necesarias para cada país, sino también en la logística que tiene que montarse para el suministro de estas. Yo pienso que es una forma inteligentísima, oportuna, porque nos encontramos en medio de esta pandemia, de relanzar, si se quiere, la política de cara a América Latina. Lo que pasa es que ahí hay algo que no se entiende mucho. El expresidente de la República, Leonel Fernández, estuvo del 4 al 12. Y si aquí hay un dominicano que conoce la realidad internacional y específicamente las relaciones norteamericanas, República Dominicana, es Estados Unidos. Entonces, llama la atención, cuando ocurrió esto de la famosa sentencia, entonces, bajo presión, el Estado Dominicano hizo lo que tenía que hacer, que era un poco el asunto de contratar oficinas de lobistas y hacer el trabajo, pero fue coyunturalmente, eso no se mantuvo. Desde fuera uno se pregunta, mira, ¿cómo es posible que nosotros, sabiendo esto hace tantísimo tiempo, no reaccionemos? Lo que tú dices de ser reactivos, pero ¿por qué no somos proactivos si siempre que haya un problema entre Haití y República Dominicana, antes de conocer el hecho, el culpable es República Dominicana? Las políticas públicas en la República Dominicana tienen una pauta coyuntural. Y desafortunadamente, la gente que ha tenido responsabilidad en el diseño de política exterior no es diplomático. La referencia que hace él sobre el nuevo canciller norteamericano Blinken es una persona que viene de la tradición diplomática norteamericana. Fue segundo a bordo durante la administración de Obama y tiene una sensibilidad por el caso francés porque se formó en la escuela francesa. Y eso lo conecta con el tema haitiano, repito y subrayo. Ahora, frente a ese acontecimiento, ¿qué uno pretende? Que el lobby dominicano sea constituido con un carácter de sistematicidad para que no nos cojan fuera de base. La política exterior norteamericana frente al tema interno podría tener sus bemoles. Ahora, cuando tú estableces prioridades, desde mi punto de vista, el tema en América Latina que más habrá de pensar la administración norteamericana es Venezuela. Esa es la prioridad, porque ya Cuba no tiene la importancia de antes. Y en ese contexto, si bien es cierto, no tendrá los niveles de agresividad de quien era canciller norteamericano, porque hay que recordarle a la gente que el anterior canciller viene de los servicios de inteligencia. Claro, jefe de la CIA, ¿no? Correctamente. Y en el caso de República Dominicana ya hay un precedente, es una llamada. Sí. Eso es un modelo. Nota de prensa incluida. Un modelo propio de Guerra Fría, para que la gente entienda. Ahora, lo que hace la nueva Cancillería es devolver al espíritu de lo institucional el funcionamiento respecto al caso de América Latina. ¿Qué yo esperaría? Con mucha responsabilidad. Yo reconozco que el actual canciller dominicano es una persona que entiende el tema de política exterior. Ha pasado la vida entera entre Santo Domingo y Washington, una experiencia
terrible. Él ha hecho un ejercicio dilatado. Ajá, ¿y por qué no se da? Qué bueno que mencionas esto, y perdóname, porque fíjate, ahora tenemos un gran conocedor con toda la experiencia del mundo del tema, porque, ¿verdad? Sí, pero el otro fue el gran analista. Es más, debió estar aquí con ustedes el profesor Leonel Fernández, fue el presidente de la República. Entonces, ¿qué nos pasa? Porque estamos anunciados ya, estamos acechados, el palo viene. Claro que sí. Entonces, mi recomendación, tomar todas las previsiones del lugar para que no nos metan un gol. Sí. Porque reitero, en la agenda de sensibilidad del poder político que se instaló en Washington, el tema haitiano no será prioridad, pero es un tema importante. Sí, es un tema importante. se va Trump, pero queda la fórmula Trump y hay unos datos preocupantes, se los traje. 64% de los votantes republicanos aprueban el comportamiento del señor. El 57% asegura que le gustaría verlo como su candidato en el 2024. Hay 74 millones de estadounidenses que saben exactamente cómo es Donald Trump, lo conocen, dicen, y aún así le votaron y le votarán. ¿Es entonces recuperable la figura Trump? Bueno, primero eso dependerá de qué sucede con el impeachment. Recuérdate que el juicio político, ya aprobado en la Cámara de Representantes, ahora pasa a la etapa de juicio, de decisión definitiva en el Senado. Habrá que ver qué sucede, porque si fuese definitivamente sentenciado, ¿verdad?, ya pierde la posibilidad de volver a ser candidato presidencial. No solo presidencial, a cualquier posición electiva en los Estados Unidos. Particularmente, no creo que vayan a contar con los votos para eso, aunque sí entiendo que le convendría al Partido Republicano hacerlo si están proyectando a mediano plazo y no a corto plazo. El fenómeno Trump no va a desaparecer. Ese 64% del Partido Republicano es el que te describí al inicio de mi intervención. Esa gente andan buscando quién los pueda representar. Y el quién los pueda representar ya no se fundamenta sobre la base de una serie de propuestas de políticas públicas, como fundamentalmente ha sido o se ha marcado la diferencia entre republicanos y demócratas o conservadores y liberales. No, yo ando buscando el que físicamente se parezca a mí y el que me diga todo lo que yo siento que no me atrevo a decir en público. Eso es Donald Trump. Y en ese momento está el Partido Republicano hoy en día. Ahora bien, los actores institucionales de ese partido son los que tienen que decidir en qué plazo de tiempo o proyectando hacia qué plazo de tiempo vamos a reestructurar este partido. ¿Queremos una victoria a corto plazo? Es decir, posibilidades electorales en el 2024. Hay que proteger a Trump. Ahora, ¿queremos empezar la ardua labor de reconstruir ese partido para que pueda estar más en sintonía con esa nueva sociedad norteamericana que hemos descrito aquí? Y luego entonces en el mediano plazo tener la posibilidad de competir, ¿verdad?, y lograr victorias electorales. Bueno, Trump entonces no cabe dentro de ese escenario. La decisión será de ellos. En eso el impeachment es fundamental porque es lo que habilita o inhabilita. O sea, hay que estar atento a eso. El tema más atractivo es que nosotros desde la América Latina queremos construir un modelo de sociedad norteamericana que no existe. La que existe es esa. La que de una forma u otra se sintió desplazada por la emergencia de grupos que en los 60 eran minorías étnicas, pero son mayorías electorales. Y que han transformado el cuadro electoral en Estados Unidos, donde los issues son determinantes respecto a las tendencias a favor de quién usted vota o no. Pero hay un elemento que sí llama la atención. El pensamiento conservador en los Estados Unidos está ahí. Es propio de la construcción del Estado norteamericano, del debate de las ideas. Y por vía de consecuencia, el elemento de mayor atractivo es ¿qué habrá de hacer la fuerza emergente liberal y progresista en Washington para de una forma u otra no solo derrotar en términos de políticas públicas, sino generar ese vacío existencial para colocar a los republicanos en otra dirección? Porque mira lo que pasa. Cuando los partidos progresistas, en este caso presidentes, como ha sido Clinton en su momento y Barack Obama, ganan las elecciones, el hecho de ganar la presidencia y no contar con una mayoría congresional en la Cámara de Representantes o en el Senado ha sido un instrumento que ha obstruido sus reformas sociales. Por ejemplo, la gente no quiere recordar, pero Trump impidió todo el proceso de reforma social de la administración Obama. El Obamacare
fue obstruido, que es una conquista esencial. Y lo importante es que la gente no se ha detenido en lo siguiente. Uno de los mitos derrumbados en este proceso es el siguiente. Por ejemplo, los demócratas no ganaban Georgia, no, ganaron Georgia e hicieron una mayoría reducida en el Senado que permite construir desde el Senado una agenda de transformación respecto de lo que debe ser la administración del presidente Biden. Porque no olvidemos lo siguiente, Biden es un político del sistema y fue el punto intermedio para que los demócratas no se fueran demasiado hacia la izquierda. Que no Bernie terminaran, Sanders, exacto, Bernie Sanders. secuestrados por Ahora, Bernie Sanders. Ahora, ¿qué pasa? Que en un acto de inteligencia electoral, ellos combinaron la fórmula con Kamala Harris. Y el advenimiento de Harris implica un compromiso con sectores sociales que están pendientes en la agenda liberal y progresista. Y va a ser una vice muy empoderada. Por un factor, un factor elemental, el factor salud. Y sobre todas las cosas, el peso específico que ha tomado lo que ella representa como sociedad. Sí. Inmigrante, mujer, afroamericana, sobre todo representante de un estado nodal en el éxito electoral. Es decir, quizás es la primera vez que en los Estados Unidos estamos ante la posibilidad de que una auténtica agenda progresista y liberal sea desarrollada por una presidencia que tiene mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado también. Guido Gómez Mazara, Ricardo Pérez Fernández, se termina la entrevista y no hemos tocado despacito un tema tan fundamental, de esos layitos sí lo hicimos, pero lo que sería la política exterior de esta administración, pero miremos hacia China, por lo importante. Me dijeron algo de Venezuela, el tema Cuba y de República Dominicana, pero comencemos por dos elementos, que me quedan 3 minutos. China y Europa, por favor. Sí. Te diré lo siguiente, con relación a China, una de las pocas cosas que le reconozco a Donald Trump en el ejercicio de su mandato fue que creo que atinó al advertir que China era un adversario que había que enfrentar en otros términos. No estuve de acuerdo en los términos que decidió enfrentarlos porque el proteccionismo y el aislacionismo no tiene cabida en un mundo donde el capital se mueve libremente. Sin embargo, sí entiendo que había que enfrentar a China. Yo naturalmente me decanto más por la última propuesta del presidente Obama que nunca se concretó de cómo hacer esto, y era el famoso acuerdo transpacífico, que lo que le hacía en efecto era un cerco en toda la región asiática a China, una alianza estratégica amplia con todos los demás países, precisamente para mantener a China, digamos, un poco en su lugar. Ya veremos si hay tiempo para esto, pero definitivamente Tony Blinken fue uno de los arquitectos de esa propuesta y si tiene la libertad seguro la perseguirá de nuevo. Que Trump lo canceló inmediatamente. Sí, inmediatamente, desde que llegó. Entonces, eso es China. El otro país Europa, era Europa. No, con Europa simplemente es reconstruir la agenda, ¿verdad? Rescatar las instituciones que tienen en común. Esos son pleitos de novio que se arreglan. Y que Estados Unidos y el nuevo canciller norteamericano es el perfecto interlocutor. En el caso chino, con una sola frase, yo pienso que la batalla comercial la ganaron los chinos, por el momento. Por el momento. ¿Y cuál debe ser la estrategia ya más específica del gobierno norteamericano para recuperar terreno, por ejemplo, el liderazgo chino en las economías latinoamericanas? Va en aumento y los norteamericanos políticamente andan como Marcel Proust en busca del tiempo perdido y por eso ya hasta hacen llamadas terribles, pero algo hay que hacer. ¿Cómo manejar este monstruo que incluso ahora mismo la pandemia lo ha puesto en una muy buena situación, porque los países donde hay menos democracia son más fácilmente controlables las masas? No solamente eso, el exceso de liquidez en China. La única economía que creció en medio de la crisis fue la China. El exceso de liquidez, que ayuda bastante. Pero que lo de la liquidez viene de viejo y por eso la fortaleza económica. Entonces, ¿cómo manejarnos en todo esto? Hacia América Latina yo pienso que la acción sería compensar el avance chino, significativo, que coincidió con un proceso de éxito electoral de muchas izquierdas a partir de la victoria de Chávez y le transformó el mapa electoral. Hay una redefinición. Segundo lugar, yo me atrevo a decir que Biden garantiza un mejor ambiente en las relaciones y eso por vía de consecuencia va a apostar más al equilibrio. Tendremos presencia china, expansión china, pero no en los niveles confrontacionales de Trump. La afinidad cultural de América Latina con Estados Unidos es incuestionable. Claro.
eso le da una ventaja comparativa inmensa con relación a lo que China intenta hacer. Es decir, se podrán ir adelante ahora, ¿verdad? Sí. Por el descuido norteamericano y por el exceso de liquidez. Pero si Estados Unidos se traza como política estratégica, como objetivo estratégico, recuperar las relaciones con América Latina, saben cómo hacerlo. Lo que no es negociable es el poder norteamericano, por ejemplo, en el caso de América Latina. O sea, los norteamericanos me imagino que estarán dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer y algo más para evitar que suba al poder cualquier presidente, gobierno que pudiese atreverse a hacer lo que se hizo, por ejemplo, en el gobierno del PLD, de romper con Taiwán y abrir relaciones con China, o el acercamiento Brasil, Pero la Venezuela administración con actual China. será mucho más diplomática en la acción No, política, naturalmente. menos troglodita. Sí, Como sí, son sí. los demócratas, pero de que lo hacen, lo Sí, hacen. claro. Sí. Muchísimas gracias, Ricardo Gracias, Pérez cómo no. Fernández, economista, politólogo, y el doctor Guido Gómez y Mazara. Muchísimas gracias y gracias a ustedes que una vez más nos han acompañado. Feliz resto del día, de la semana y del mes.